¿Y será posible que algún día todas las iglesias se unan en una sola? Puede ser que sí, pero no de la forma en que todos esperamos. Así que no te pierdas este programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Fuentes y tú estás sintonizando el programa Mujeres Determinadas. Y desde un lugar lejano, lejano nos acompaña el día de hoy. Liz Aguirre, Gracias, Liz, por estarnos acompañando en este hermoso día en el cual vamos a debatir un tema entre tú y yo. ¿Has hablado, mejor dicho, has escuchado alguna vez sobre el movimiento ecuménico? realmente no lo había escuchado hasta que usted me lo comentó y la verdad me sorprendió bastante. Es importante que nosotros sepamos qué es y cuál es el propósito de este grupo. Sí, es muy interesante porque mucha gente podría escuchar sobre este movimiento y pensar que es algo muy sano, muy bueno. Yo creo que es el deseo de todo ser humano que todas las iglesias lleguemos a ser una. ¿No lo crees tú así? Sí, pues de hecho Jesucristo, él lo dijo claramente que seríamos nosotros uno, un cuerpo en él y él siendo la cabeza. Ese fue el deseo de él cuando él hablaba con los apóstoles. Exactamente, y este movimiento lo que está tratando es unificar las diferentes nominaciones. Ya ha habido participación pero antes de mencionar esto, fíjate que lo están promoviendo dentro de la religión católica y están invitando líderes de diferentes religiones y diferentes nominaciones. ¿Tú sabías que existe más de 4.200 religiones en el mundo? La verdad, no lo sabía, pero no me sorprende porque hay tantas cosas que están pasando últimamente que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, yo creo que mucha gente va a inclinar según su corazón a creer lo que ellos consideren. Pero fíjate que dentro de las religiones más populares, por decirlo así, las que tienen mayor número de seguidores, se encuentra el judaísmo. Y el judaísmo está basado en la creencia del Pentateuco, o sea, la ley, y un solo Dios por parte del pueblo de Israel. De ahí tenemos otras religiones como por ejemplo el budismo. El budismo fue creado por una persona que se cuenta la historia, era un príncipe y decidió simple y sencillamente un día despojarse de todas sus riquezas y vivir una vida simple para alcanzar la perfección. Sí, al También que le llaman encontramos, ahora Buda, ¿no? ¿mande? Al que le llaman ahora Buda hace como 600 años, 6000 años, ¿no? Algo así. Sí, fue creado, fíjate que la religión budista apareció antes de Jesucristo, esta religión budista. am, y también tenemos el Islam. Esto fue después de Cristo por un profeta bien conocido que se llama Mahoma y que murió, pero perpetuó esta creencia el creer en diferentes dioses. Y así puede seguir la lista de diferentes religiones y dominaciones. Lo interesante es de que en todas estas religiones tienen un fundador. ¿Y tú qué crees que pasó con el fundador? Pues lo cambiaron, ¿no? Pues sí, cambió de ser materia a ser polvo, o sea, que murió el fundador de estas religiones, pero los seguidores siguen perpetuando estas creencias. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros los cristianos, de que nuestro fundador, porque esa es la otra de las religiones más comunes en estos días, el cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? Pues es la religión basada en un solo Dios y la salvación a través de Jesucristo y nosotros, sus discípulos, sus seguidores, formamos a ser hijos de Dios para algún día alcanzar esta salvación que solamente nosotros sabemos que obtenemos a través de creer en Jesús,
a través de creer del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, de que sí, efectivamente murió, pero resucitó y hay más de 500 testigos, según lo tenemos estipulado en la Biblia, y que está vivo, no está muerto, Cristo está vivo Exacto. y está Amén. sentado a la derecha de Dios Padre, y que ahora, a diferencia de los discípulos que les permitió estar y convivir con ellos por 3 años de su ministerio, a nosotros nos toca vivir por fe. No lo Exacto. vemos, pero en la convicción sabemos que es real porque lo podemos ver manifestado en tantas cosas a nuestro alrededor y experiencias que hemos tenido de que Él está con nosotros, y esa es la fe la que nos va a llevar a un día a estar delante de su presencia, y sobre todo nos ha dejado la Biblia en la cual está estipulado que esto acontecería y eso pasó. Y constantemente, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia sigue diciendo, esto va a acontecer, y nosotros, y nuestros ojos miran el cumplimiento de estas promesas. Pues sí, es muy interesante saber que hay muchas religiones, pero solamente hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Que es nuestro Jehová Dios, de donde viene nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador y el Espíritu Santo. No hay nadie más, no hay ningún nombre debajo del cielo, ningún poder que se le haya dado a ningún nombre que nos permita o que nos ayude, nos dé la salvación. Y lo importante de este movimiento es entender que si se reúnen tantas religiones, es como las personas, ¿no? Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de actuar. Entonces, estas religiones tienen a su Dios. Entonces, ¿qué va a pasar al momento que se unen? Tienen que escoger a alguien que las dirija. Pero lo más interesante e importante de ver en este movimiento es de que quieren juntar todas estas iglesias y basarse en Dios. Pero si nos damos cuenta, Dios es una palabra tan universal que realmente no especifica nada. Y no se están fundando en la verdad que viene siendo Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro camino, la verdad y la vida. Él es el único que murió en la cruz por nosotros. Él es el único que pagó el precio por nosotros y es el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Entonces, si este movimiento se está juntando con las iglesias y van a escoger un Dios, pues de ahí ya podemos entender que nos están basando en la salvación de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es importante que todos podamos entender y saber todo ese tipo de diferentes prácticas que hay que no van de acuerdo con la Biblia. ¿Verdad? Dios nos dejó nuestro Jehová Dios nos dejó una palabra que nosotros podemos comprobar día a día que se cumple. Bien. Aunque no estemos en el capítulo de Apocalipsis, pero hay muchas cosas que están viniendo que podemos ver en Mateo, en Juan, que se están cumpliendo. Entonces, ¿qué libro, ya sea el Torah, ya sea Buda, lo que sea, que ellos han dicho o han hecho que se ha cumplido o que siguen vivos y que escuchan y que pueden hacer algo por la humanidad? No hay ninguno. Sí, de todas estas religiones que hemos mencionado, no queda ninguno. Solamente queda una tumba donde guardan sus restos, y la tumba donde se enterró a Jesucristo sabemos que quedó vacía, porque Exacto, él no está muerto, Él está vivo. Y, exactamente. y muy interesante ver de que para que una persona que pertenezca al Islam va a tener que hacer a un lado a Mahoma, a su profeta, para poderse unificar a otra. Por ejemplo, los cristianos van a tener que dejar a un lado a Jesús, porque si es una guerra antigua de que si Mahoma o que si Jesús, que si Dios o que si Alá. Y algunos se han atrevido a decir que hasta es lo mismo, pero con diferentes nombres y personajes. Y eso es una gran mentira, no es así. Entonces, Dios este es movimiento, el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios nuestro creador y salvador. amén. Entonces, este movimiento ecuménico está
planeando hacer algo que definitivamente tendrían que dejar a un lado a los fundadores o creadores de este movimiento religioso, cosa que no va a ser posible. No creo que sea posible que nosotros lo vayamos, al menos que haya un engaño, ¿verdad? Como mencionamos, el utilizar, no menciones a Jesús, inclusive es una provisión que ya se ha sabido que hay en ciertos lugares, y sobre todo aquí en la ciudad de Houston. Si vas a hacer algún movimiento espiritual, no menciones ni dominación, ni menciones el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús marca la diferencia. Jesús nos Exacto. hace, nos muestra, cuando nosotros hablamos el nombre de Jesús, estamos hablando de aquel que murió en la cruz. Y si Que nosotros tiene creemos poder, esto, mande. que tiene poder. Claro que sí, tiene poder, el mismo poder de cuando dio su vida y él volvió a tomar su vida después de la muerte en la cruz. Claro que tiene poder el nombre de Jesús. Entonces, hay lugares que ya te dicen, no menciones nominación y no menciones el nombre de Jesús si tú quieres hablar algo espiritual, porque hablando de cosas espirituales, existen muchas cosas. Inclusive Exacto. pueden pensar que algo espiritual puede ser hasta abrazar un árbol. Eso puede ser algo espiritual, porque te hace sentir bien, porque tu alma El siente aire, paz. el aire, las montañas, el campo. Obviamente sabemos que Dios está en todas esas partes porque Él las creó, pero ninguna de esas objetos o cosas tienen vida al menos que Dios se la dé. Entonces, no son cosas que actúan por sí solas, sino que fueron creadas por Dios. Y eso me recuerda a lo que está comentando de que no podemos mencionar el nombre de Cristo. Yo antes trabajaba como voluntaria en un hospital y pues yo me presenté como cristiana que quería, ¿verdad?, hablar y ayudar a las personas que estaban enfermas. Y lo primerito que me dijeron es de que tú puedes hablar mientras cuando no menciones el nombre de Jesús. Entonces, pues yo me puse muy triste, pero me acuerdo que alguien me comentó, me dice, bueno, si tú realmente quieres que estas personas reciban a Cristo, muchas veces no tienes que hablar, sino demostrarlo, ¿verdad? Muchas veces no tiene uno que hablar para demostrar que tiene uno a Cristo Jesús, pero es importante que las personas sepan que todo lo que hacemos y todo lo que viene tiene una fundación y una base que es Cristo Jesús. Es la roca, ¿verdad? La roca angular del cristiano. Si nosotros quitamos a Jesús de la ecuación, no tenemos nada, no estamos salvos. Así es. Y fíjate que mientras estabas hablando, yo me estoy acordando de mis raíces mexicanas y de la historia que nos cuentan sobre los antepasados. ¿Qué aprendimos? Que había un dios luna, un dios sol, un dios de la cosecha, un dios de la fertilidad. Era politeísta. Y yo, eh, los nativos de nuestra nación, México, y uh-huh. así como los nativos de mi nación, los nativos de de todas las naciones, también eran politeístas. Creían en un Dios de guerra, en un Dios de destrucción, en un Dios de la muerte, en un Dios que te prospera, en un Dios, tú nómbralo. Hay muchos dioses. De hecho, en México decían, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando no había lluvia, era que el dios de la lluvia estaba molesto. Entonces tenían que hacer un sacrificio para que el dios del sol se aplacara, como quien dice, y hubiera lluvia. Cada uno de esos dioses, ellos no entendían que era la naturaleza de Dios, pero pensaban que estaban molestos. Cuando había un tipo de sequía, decían, bueno, es que el dios de la lluvia está molesto, pues hay que hacer un sacrificio. Había mucha oscuridad o frío, bueno, pues hay que hacer un sacrificio para que el dios del sol que está molesto pues salga y nos dé lo que necesitamos. Esa era la idea de aquellos tiempos y creo que en estos tiempos eh, se ha transferido ese tipo de creencias en diferentes ahora dioses, en diferentes objetos o cosas que la gente toma para suplantar pues lo que es importante, que es Cristo Jesús y Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador.
Este ha sido tu programa Mujeres Determinadas, así que no se te olvide el compartir, el darle like y en suscribirse.